Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresando a la alineación, porque nos había abandonado en el último episodio. Héctor Torres. Bienvenidos. Y también por acá Carlos Francis, que también no nos había abandonado. De regreso. Aquí de vuelta. Muy bien, en los controles Gabriel Aguilar y su servidor Juan Manuel Hernández. Pues bueno, tenemos tema. Que de hecho este tema debería de estar pasando ahorita, pero por una extraña razón, esto de lo que vamos a platicar va a suceder hasta diciembre. Diciembre, que es cuando inicia. Última semana de noviembre y diciembre. Ahorita estaríamos como a la mitad, ¿no? Básicamente estaría terminando fase de grupos. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tema de hoy, Francis? Bien, hoy hablaremos de una industria que se acerca mundialmente a los 40 millones de euros. Hablaremos del negocio mundial del fútbol. Negocio mundial del fútbol, hablando particularmente ahorita de lo que viene siendo la Copa evento, del Mundo, ¿no? La Copa del Mundo. Tomando partido literalmente el 21 de noviembre. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos hablando primero que nada de un evento. Este evento se viene dando cada 4 años desde 1930. Que la primera fue en Uruguay. Fue Uruguay. Con la Uruguaya campeona. Ok. Entonces es una bonita tradición para quienes somos amantes de este deporte, que cada 4 años nos viciamos en la televisión viendo partidos tanto atractivos como los más moleros. ¿Cómo cuáles, compañero? ¿Atractivo? No, pues te puedo poner el México-Argentina del Mundial pasado, oye. O de repente nos ponen un Senegal-Marruecos que dices... Ándale. Me lo he hecho. Uno de esos acá que tienen cara de roba de petróleo, ¿no? Que no tienes ni idea de dónde están. Sí. Definitivamente. Pero esa no es la idea. Vamos a darle un giro totalmente distinto a solo criticar el fútbol mundial. Pues yo, mira, al menos con este que viene, según las estimaciones, veo que será, yo creo que de los mundiales que más rama económica van a dejar, ¿no? O sea, para empezar en Qatar, está viendo, construyeron 6 estadios y remodelaron unos cuantos más. O sea, te pones y sobre todo, por ejemplo, ahorita que el fútbol, pues, paulatinamente, pues, ha crecido y es una industria que no se detiene. O sea, que sigue creciendo a pasos agigantados. Y, por ejemplo, FIFA, como nos mencionó aquí, profe, antes de capítulo, que tiene mucho más países afiliados, ¿no? Que la ONU. Que la ONU, sí. Vamos a entrar un poquito en contexto justo para ver por qué Qatar se esforzó tanto en llevarse el mundial, ¿no? Vaya que se esforzó, vaya que le costó. Vaya que le costó. Bueno, primero que nada, creo que a nivel mundial, ahora sí que a nivel de todo este planeta bonito en el que vivimos, solo hay básicamente dos eventos que tienen ese impacto. Conjuntan a todas las naciones del mundo. La final de la Copa MX. Y el Mundial de Rayuela. No está hablando de eso. Que serían las Olimpiadas y los Mundiales de fútbol. Sí. Básicamente, las Olimpiadas tienen más tiempo realizándose. Tienen más o menos la misma periodicidad. Están haciéndose cada 4 años. Sí. De hecho, están escalonados, ¿no? Primero son las Olimpiadas. Uh-huh. 2 años después es el Mundial de Fútbol. Y así cruzados. Se han ido básicamente todo el tiempo. A lo largo de la historia, lo que sí ha pasado es que pues uno sigue teniendo, pues digamos, una parte más por la cuestión deportiva. Está más centrado en el tema de las Olimpiadas en la parte deportiva. Como negocio, de hecho, termina siendo mal negocio. Pregúntale a los griegos cuando hicieron por ahí las Olimpiadas, ¿no? El costo y lo que eso Oye, que de implicó, hecho, ¿no? Que yo también está viendo que los mundiales pueden ser tanto un elefante blanco para las naciones o también un premio, ¿no? O sea, porque para algunas, según yo, por ejemplo, FIFA les da cierta cantidad, ¿no? Pero para algunos países, pues tienen que invertir en infraestructura, tienen que checar cumplir con todos los requisitos que ahorita, por ejemplo, pide la FIFA. Y pues a veces puede que en efecto te resulta a ti como nación económicamente bueno o también puedes terminar gastando más de lo que esperabas. Claro, que ahí en los dos casos, de hecho, pues el tema es
precisamente que, por ejemplo, las Olimpiadas, la verdad es que probablemente no acarrea tanta gente como el tema del fútbol. El fútbol se ha comercializado mucho más en todos los sentidos, o sea, realmente estamos hablando de 1930, pero el fútbol, digamos, a nivel internacional es definitivamente el deporte más practicado en todo el mundo, pero también ha sabido crecer, sobre todo en la parte comercial. Sí. Hablábamos ahorita de lo de la FIFA. La FIFA es el organismo que más países tiene afiliados, incluso como decías tú, por encima de la ONU. Y hay países a los que les preocupa más que los desafilie la FIFA que los desafilie la ONU. Te aseguro que nuestro país es uno de ellos. Tal vez. Te lo garantizo. Y ahora más. Pero el tema es precisamente el poder que ha tomado a lo largo de la historia la FIFA y el enfoque que ha tenido, sobre todo en la parte de hacer negocio. Por eso también, a diferencia de las Olimpiadas, el tema del Mundial normalmente termina siendo mejor como negocio para los países, porque normalmente va más de la mano con turismo, con las ventas de boletos, con un montón de cosas, que las Olimpiadas a veces no tienen ese acarreo igual, ¿no? O sea, no es como la misma situación en donde puedes llevar gente. Pero sí, o sea, cuando tú vas a hacer precisamente un evento de como tal, como el Mundial, primero que nada, ¿cuánto tiempo están ahorita tomando con anterioridad? Ahorita ya tenemos el Mundial el próximo, que es 2026. El que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Se tienen por adelantado 2 sedes, o bueno, 2 mundiales, para cuando se está realizando uno. Entonces, técnicamente ahorita ya tendría que estar el siguiente, que es aquí México, Canadá, Estados Unidos, y el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? ¿Ya está? No lo recuerdo. Según yo ni siquiera está, pero ok. Quitámonos la duda. Pero para hacerlo, pues obviamente hay varios requisitos. O sea, el hecho de que cumplas con varias cosas antes de poderlo realizar. Y el número de estadios que tengas disponibles. Exactamente, que ese es un tema. Una, que los tengas disponibles o que tengas ya previsto que los tengan. Porque de hecho fue el caso de lo que pasó ahora con Qatar. Exactamente. Que no los tenían, pero hicieron el compromiso de tener todas las sedes que les estaban pidiendo. Y pues en este caso, siendo Qatar, creo que la verdad creo que este mundial es totalmente o va a ser totalmente sui generis porque hicieron demasiados cambios o hubo que hacer demasiadas cosas. Creo que está muy forzado, ¿no? Demasiado. Por el ámbito de que yo me atrevería a decir que al menos en sedes anteriores se caracterizaba porque había como que cierto arraigo o cierto gusto por el fútbol, donde ahorita en esta sede concretamente como que no considero tanto. Rusia el año pasado, el mundial pasado, como ahorita, son sedes que le han apostado por realmente meter una suma importante de dinero para invertir y tener la sede, que realmente por un gusto por el fútbol. Que Rusia todavía tiene un poco más de historia en el fútbol, sí, ¿no? Sí, a comparación de Qatar, que realmente toda esta parte de los Emiratos y países... Sí, la península Pérsica. Ajá, justamente, pues hace años no figuraban realmente. Empezaron a figurar en la guerra del petróleo y de ahí para acá, por la suma de dinero tan intervenciones de Estado. Ajá, sí, justo, pero nunca dijeras, uy, no, ¿viste jugar a la selección de Qatar? No, bueno, que ahorita son campeones de su área, ¿no? Sí, de la Confederación. Ok. Y la otra es, bueno, de los primeros cambios radicales fue el cambio de fecha. ¿Por qué? Porque en esta fecha, que era la que normalmente se jugaba el Mundial, el calor iba a ser imposible. O sea, iban a estar creo que arriba de 40 grados. Entonces el primer cambio, o sea, ya estás desde ahí moviendo algo. Y lo primero histórico. fue cambiar de hecho, también fechas, ¿no? es el primer Mundial en un país del Estado Islámico. Es el Número 1. Sí. De hecho, eso también, también como platicamos aquí antes de dar inicio al episodio sobre cómo va a estar el rollo de las restricciones. El impacto. El choque el impacto que tenemos. Implica, ¿no? Ajá, por ejemplo, en este caso, casi no han habido digamos, choques culturales entre otros países, pues, porque de una forma compartimos ciertos reglamentos y normativas con otros países, pero por ejemplo, en este caso, que es un Estado islámico, tenemos al menos, por ejemplo, aquí, de las 5 restricciones básicas, por ejemplo, el tomar alcohol. O sea, para empezar, dime en qué estadio de mundial alguien no toma alcohol. No, y de hecho, de los principales patrocinadores siempre son las cerveceras. Las cerveceras. Por ejemplo, también prohibido estando en Qatar, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. También está prohibido tener los hombros y las rodillas descubiertas.
Van a haber multas grandes por tirar basura y por causar disturbios. También están penadas las muestras de afecto en público. Ujú. Y no portar con material pornográfico ni libros de ideología religiosa. O sea, no querían que fueran mexicanos al mundial. No quería. O sea, dijeron, a ver, Básicamente. ¿cómo luce? No, pues con esto. Con Bueno, tu que por playerita cierto- de la Virgen. Ándale. Y te meten a Que la por cárcel. cierto, Tus sanjuditos. México es de los países históricamente que más gente lleva a los mundiales. De hecho, para este Sí. mundial, México fue el tercer país más solicitante de boletos. Y Argentina, ¿no? Y Argentina. y aún a pesar de nuestra selección y los Ahí vamos. y los resultados que tienen, Sí. sigue siendo una de las elecciones más importantes precisamente por el arrastre que tiene en cuestión de gente. Claro. Claro. Entonces, es una cuestión que es curiosa, pero sí pasa. O sea, por encima de muchos otros países, México termina siendo uno de los países a los cuales las sedes les interesa que vayan, porque son países que arrastran bastante gente. Que de hecho, y ya nos dimos cuenta que al mexicano le vale corneta ir hasta el otro lado del mundo con tal de ver a la selección. eso también era un factor que preocupaba al gobierno de Qatar por la cantidad de habitaciones que tenían disponibles. En cuanto al turismo, que en este caso, mira, hay creo que los dos factores que más van a enriquecer a Qatar sería el de turismo y el de la construcción, porque además de que se construyeron 6 estadios y se remodelaron otros cuantos, y pues todas las habitaciones que están construyendo, etcétera, va a recibir, chécate, si la población de Qatar es 2.9 millones, va a subir a 4 millones con el turismo, o sea, la mitad. Entonces, también la forma de andar colocando esa cantidad de gente cuando no es un país que tiene demasiada densidad, pues también es un reto. Claro. Sí, el hecho de tener que habitaciones disponibles para toda esa cantidad de gente, pues una cosa es tenerlo para esas fechas, que de hecho, digamos, vamos a suponer que los construyen y lo tienen. El tema es después qué haces con todo Sí, eso. tienen 30,000 habitaciones disponibles de hotel. ¿Solamente 30,000? 30,000. Bueno, dice, creo que son 30,000, que eso sería el 80% para los... o sea, que ya están preparadas, pero tengo entendido que ahorita están en construcción algunas más. Manches, Y de hecho creo que falta un estadio que está en construcción todavía. 30,000, le caben más personas al estadio Corregidor aquí en Querétaro. ya. Sí, güey. Wow. Bueno, creo que voy a revisar mi cifra. Y justamente por ese tipo de casos de que no pasara lo que pasó, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, que ya solo remodelaron estadios para... O Sí, que ahorita construyeron, ya están que ahorita en están un abandonados, estado- claro. Entonces justamente hay un estadio que se hizo medio famoso para este Mundial en Qatar, que está en Doha, que se llama 974, Ujú. que son 974 contenedores de estos de... ¿Ah, Sí, sí? cajas Como de- para de buques. Ajá, sí, de tráiler de buque. Y nada, están ahí apilados. Y después se piensan quitar y volver a usar. Sí, que ese es un tema, porque, Ok. bueno, y lo van a Para hacer que también sea- con los se estadios, quite y se ¿no? ponga. Pues sí, digamos que pero en este caso, profe, que usted mencionaba, ¿por qué un país, pese a que no tiene gran número de aficionados, le interesa estar? O sea, porque en este caso, ¿por qué Qatar tiene la intención, tuvo la intención tan grande de construir todos los estadios para recibir tanta gente? ¿Cuál hubiera sido el propósito? Es que mira... Ay, Sí, para algunos países representa una pues Porque derrama en este económica. caso estamos viendo que va a ser un reto para Qatar solventar este evento en ese periodo, porque puede pasar lo que ha pasado históricamente con otros países que termina siendo una carga después y que más igual y entró una muy buena lana en su momento, pero después termina siendo una carga toda la infraestructura que se desarrolló para... Pero más bien ellos, solventar el la evento, diferencia ¿no? que tienen es que realmente el tema del dinero no les pesa. es lo que ¿no? iba a decir. O O sea, sea, justamente ahorita los petrodólares valen demasiado en el mundo del fútbol. Están metidos hasta... Lo Sí, que claro. platicaba alguna vez con Juan Manuel, que se me hace raro que todavía no haya un jeque petrolero que esté interesado en meter dinero aquí en México. Pues seguramente. Porque están metidos en los clubes más En importantes España, de Inglaterra. Europa. Entonces es como de... que ya medio traen los hilos del fútbol. Entonces pues, dicen, vamos a llevarnos Pues han estado en mucho, ¿no? Fórmula 1 también están. Sí, están metidos, están en, metidos todo. en Ahora, todo. ahorita, más adelante, yo creo que por ahí nos va a dar un dato que trae Francis, precisamente en este sentido de la cuestión de los ingresos y por qué están generando y qué es lo que incluso viene en la economía de ellos. Pero creo que más bien lo que ha pasado en toda esa zona es que esos países han estado buscando, además de que ahorita tienen el tema, digamos, de lo que viene de la parte petrolera, en convertirse como en lugares de Turísticos. visita y turísticos, ¿no? En el que ahorita, pues que tienes dinero, empiezas a generar infraestructura que no había. Algo similar a lo que en su momento fue Las Vegas, porque Las Vegas está en el desierto, En el no había desierto de la absolutamente nada y creas pues paraíso. una ciudad en la nada,
en donde tienes ahora de todo, ¿no? Claro. Pues mira, o sea, tan solo por el Qatar en total, la derrocha económica, o sea, el dinero que va a recibir por todo el turismo, etcétera, se estima que va a ser de 20 mil millones de dólares en el país, aunado a lo que ahorita está pasando en Rusia. Se piensa que Rusia para eso de hecho por invierno, digamos que le cierre ahora sí que la llave del gas natural A Europa. a Europa, por lo cual ahorita tanto Estados Unidos como Europa están buscando otros proveedores, como por ejemplo Arabia Saudita, Kuwait y entre ellos Qatar. Entonces, si esto sucede así, digamos que ahorita Qatar estaría en el ojo de las inversiones y aunado a la cantidad enorme que va a recibir dinero por el Mundial y por todo este roche económico, también se espera que creo que para el 2027 aumente el 60% de sus exportaciones de petróleo. Entonces, pues no creo que no les preocupa tanto el tema de dinero, ¿no? De dinero. No, yo no creo. Pues construirse estadios así nomás de la nadita, pues está. Claro, y lo que están viendo es viendo el futuro. Si se fijan, nada más para tener una idea en cuestión de lo que es Qatar. Qatar es básicamente, si lo igualamos con un estado en territorio de México, para poder tener la idea, sería el tamaño justo del estado, más o menos del estado de Querétaro. Ese es el tamaño del país. Sí, no está O sea, grande. y estamos hablando que No básicamente inventes. el mundial, de hecho, una de las cosas que es diferente, las sedes de las Olimpiadas siempre son una ciudad. Sí. Por ejemplo, fue Barcelona, Se la hacen- Ciudad de México. Se hacen villas olímpicas. Exactamente, es en un solo lugar. El mundial tenía la diferencia que en los mundiales siempre, porque además normalmente no tienes tantos estadios en una sola ciudad, los mundiales se hacen en varias Son ciudades multisedes. dentro del mismo país. Ahora para el próximo mundial va a ser en diferentes ciudades de diferentes países, pero era lo normal. Es decir, ¿por qué? Pues porque por más que teníamos en Ciudad de México, que había en su momento 3 estadios, Está en La Noria, CU. había la 3 Azteca estadios más o y menos, ¿no? 3, Toluca, está cerca. vamos a suponer. 4. Pero era todo lo que había. Aquí el tema es que es tan pequeño que de hecho eso lo va a llevar a circunstancias curiosas, pero de entrada, siendo una ciudad tan pequeña, va a tener la cantidad de estadios que requieres para todas las sedes. Muchos de los estadios que van a tener, pues precisamente el tema es, haces el estadio y luego ¿qué pasa? O sea, ahorita lo vas a llenar porque va a venir mucha gente de fuera, pero el resto del tiempo, ¿qué harías? Pues Entonces, llénalo de food trucks y ya. algo así. De hecho, La hay glotonería. estadios de los que Ándale. se están considerando que son estadios que solamente van a ser temporales. Solamente van a ser para el mundial y después se desarman. O se van a utilizar para otra cosa la infraestructura. ¿Qué había pasado en otros lugares? Por ejemplo, de hecho en Brasil, El Brasil, Maracaná está que abandonado, Brasil siendo futbolero, por ejemplo, llevaron una sede a una de las zonas en donde, creo que es la única zona de Brasil en donde nadie casi juega fútbol, y hicieron un estadio. El tema es que el estadio después ya no sirvió. Y llevaron a ese lugar porque querían como incluir varios sitios dentro de Brasil, pero además fue un tema porque estaba muy alejado, estaba poco conectado, y eso llevaba más problemas porque también no tenías cuartos de hotel, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho en otros lugares? Por ejemplo, en lugares en donde tenías la posibilidad de tener costa, llevan cruceros. Y los cruceros funcionan como hoteles. Lo que tienes la ventaja de que tienes los cruceros únicamente mientras está el evento, y ya después te los llevas a otro lado, sin tener el problema de quedarte con hoteles que nadie va a ocupar, ¿no? Claro. Ahora, la diferencia en mucho de esto, y eso ya se tendrá que ver en el futuro, y ahora lo estamos viendo un poco, es, pues Las Vegas ha crecido y se volvió un monstruo en todos los sentidos, y un éxito en cuestión de lo que estaban haciendo, pero nada más que Las Vegas es totalmente más relajado de lo que puedes hacer acá, ¿no? O sea, es todo lo contrario en temas y en términos de ideológicos. Sí, claro. De todo. Justo yo por eso iba a decir que tal vez la barrera pues económica no termine siendo un problema para los jeques, ¿sabes? Pero ¿qué va a pasar en el momento en el que se quieran volver ya se están intentando volver como un sitio turístico pues mundial? Sí. Tendría que haber Sin más embargo, apertura, ¿no? este choque cultural pues también es como el otro lado de la moneda que no están contemplando. De hecho, ¿no? esto creo que va a ser como una prueba, porque justo, o sea, Exacto. nunca habías tenido tanta gente De tantas y de plano que culturas. lleguen de tantas culturas distintas y que de repente empiecen a hacer sus desmanes o cualquiera de estas Pues cosas justo, que estamos exactamente. viendo ahorita que las Sí. hagan Que los y que van a mexicanos- empezar. Que los mexicanos no fallamos Exacto. cada mundial. Exacto, Pues o sea, yo creo no va a que, faltar de el alguna mexicano. forma, o sea, Aquí yo- ya encontré la lista de todo lo que está como prohibido. A ver, dale. Dice,
el que viole las reglas deberá pagar una condena de 7 años. A poquito. De igual manera va a estar prohibido bebidas alcohólicas en vías públicas 7 años. y la homosexualidad es ilegal en Qatar. Dijo, el comité organizador informó previamente que no hay problema de que los fanáticos homosexuales visiten el país, siempre y cuando no den muestras de cariño en público. Otros medios internacionales señalan que la vestimenta debe ser ropa tradicional, nada de escotes, faldas, shorts, vestidos debajo de la rodilla, y los hombres evitar dibujos en la ropa o mensajes o frases ofensivas. Las drogas en Qatar están prohibidas. Las penas por el uso son muy graves, nada más dice graves. Filmar o fotografiar personas y sitios religiosos, militares y de construcción llevará a cabo igual, muchas condenas. Y ya, es todo lo que tengo. O sea, aquí el tema va a ser que todas esas reglas, o sea, que todo mundo que vaya la sepa y no se salga, creo que va a ser la prueba para ellos de una de dos, o van a tener que ceder o van a tener un problema, porque cuando empiezas Yo a creo tener que tienen que ceder 20 porque personas detenidas y vamos a con tener a Ebrard posibilidad de estar 7 años en la cárcel por haber hecho una tontería Ahí vamos a tener a Ebrard absurda, peleando por 25 mexicanos que estaban hasta atrás en la calle, que se metieron a una mezquita en calzones o alguna cosa así, pues no. entiendo que sean sus reglas, pero creo que precisamente si su idea es precisamente Ser volverse atractivo, o hacerse ¿no? atractivo hacia un mercado extranjero, Tiene que haber cierta flexibilidad. tiene que considerar esa flexibilidad, ¿no? Que Por al lo menos final un del mes y día ya. esto es... No, es que la verdad si sobre no va a todo ser un que haya problema, una ¿no? zona delimitada en la que sea... De hecho, Haz lo que tú tengo entendido quieras, que para el ¿no? consumo de alcohol sí va a haber una zona una zona Sí, creo que en va a estar particular. definido, ¿no? Ajá. Pero el tema es, o sea, realmente qué tan... O sea, estás hablando que va a ser básicamente la misma población, estás diciendo... La en mitad cantidad- de la población. Pero también imagínate... La mitad de la población. El Entonces, imagínate impacto. la mitad de la población, ¿cómo la controlas? Claro. ¿Cuánta policía pueden tener como para estar viendo? Ah, esos de allá O sea, se sí, besaron, exacto. esos de acá, el hombro. El hombro. Ándale. ¡Tobillos! ¡Tobillos! Es que imagínate, Exacto. literalmente es o sea, con todo tu país, que de repente se duplique Más el doble. y tienes que controlar como otra vez tu A país, ver. pero con el mismo, o sea, con el Exacto, doble de a ver si no volumen le sale el tiro nacional. por la culata. Claro, no, y imagínate. aparte, imagínate aquí en Querétaro, ¿cómo sería el tema de la logística? Teniendo múltiples partidos en diferentes zonas con este tamaño. Que esa es una cosa O sea, ¿tú crees interesante. que haya los suficientes Ubers? Bueno, me imagino. Ya nos dimos cuenta de qué fue lo que pasó. Ya, imagínate. Y solo fue en uno. Imagínate. No, pero yo creo que eso sí lo deben tener resuelto. Eso la verdad no veo que tengan mayor problema. Que eso es una de las cosas raras e interesantes en este mundial. Porque puede ser que, por ejemplo, fuera menos gente, pero ahí tendrías la posibilidad de ir a más de un partido por día. Sí. Era lo que estábamos leyendo ayer, ¿no? Que, Ujú. que va a haber la posibilidad de que... Porque normalmente Puedes los partidos casi tienes mañana dos y a la tarde. misma hora y dos en el mismo día, Ajá. pero más tarde. Sí. Entonces realmente pudieras ver un partido en la mañana, tener boletos para uno y ir a otro partido en la tarde. Eso sí te daría posibilidad. Cosa que en las otras sedes jamás, ¿no? Ahora, pero nada más para cerrar el tema de la cuestión de los hoteles. Hay mucha gente que lo que va a hacer es que se va a quedar en un país de vecino. Vecino. Y por las distancias tienes la posibilidad ¿Pero de qué, moverte. pero qué otro país vecino tienes ahí? más que- Eh, Pues sería, tienes a Oman, Arabia Saudita. Ahorita te digo. Pero hay. No, sí Bahrein. hay varias opciones. Ahorita te digo. Pero yo lo había escuchado y esa es una de las... De hecho, mucha gente, y creo que hay muchos agencias de viajes que justo lo que están haciendo es consiguiéndole a las personas ese tema. Porque creo que puedes viajar en avión de esos lugares relativamente cerca Ujú. y hacer el movimiento nada Pero más. carísimo, ¿no? ¿O no? Pues parece ser que en muchos casos puede ser más barato. Pues Y mira, se están tienes- poniendo también las pilas los vecinos para decir, bueno, pues si me puedo llevar un poco de lo que van a Ahí te ganar va. mis vecinos. Tienes, obviamente, los Emiratos Árabes. Tienes Arabia Saudita, Omán, Yemen, Irán. No, ya Kuwait. nadie va a ir. Tiene ahorita un relajo político con Estados Unidos. Sí. ¿Quién? Yemen. Pero pues, está que Dubái, Bahrein, o sea, esos Bahrein, lugares sí. pueden tener. ¿A cuánto estarán de distancia realmente? O sea, Sí, sí. Pues Bahrein No tomas dudo que haya un avión. Uber lancha, ¿no? Y llegas. sí, Una lancha. Uber lancha. nadando. no sé si exista Uber lancha, pero seguramente Si hay sería Uber un tema. moto, si hay Uber moto, debe haber Uber lancha. Yo todavía tengo mis dudas si eso existe, pero Pues ya dijimos que el dinero no es problema, ¿no? Con tu visitaxi. sí, ahí mientras haya dinero no hay tanta bronca, ¿no? Pero Claro. el dinero es de ellos, uno va ganando pesos mexicanos allí. Ahora, dentro de lo que estábamos hablando y decíamos precisamente, la FIFA se dio demasiadas cosas.
para que se diera este mundial a un país que no tiene tradición en el fútbol. Y creo que hicieron muchas concesiones para llevarlo, ¿no? Vamos a hablar de corrupción. Vamos a irnos en contexto, profe. ¿Qué sabe y qué no sabe? Que sabemos, que se escucha. No, de hecho, hubo varios de seguimientos precisamente de temas de corrupción en la FIFA, que de hecho llevaron a los principales dirigentes del organismo a que los encarcelaran. Cierto. Y precisamente se decía, y mucho venía del tema de qué era lo que había pasado, en el sentido de que pues, había habido reparto de dinero por todos lados para poder comprar los votos necesarios para que Qatar fuera elegido como sede para este mundial. Porque la pregunta sería, ¿por qué Qatar le interesa? Yo creo por lo que Vamos a hablar de dinero. Lo que habíamos dicho, ¿no? Como el poder tener, bueno, Un atractivo. primero Generar, porque- ¿no? Pero es que es la del comportamiento general de todos los jeques, ¿no? Es O sea, que volteen a verlos, que digan, mira, estoy aquí, este es mi país, volteen a ver. Como tener ¿cómo se llama? Sí, como un llamado a las los relaciones jeques les exteriores. interesa mucho el tema de sobresalir, ¿no? O sea, el hecho De que vean quién es el que o sea, tiene más dinero. ve los Todo. edificios más grandes del mundo donde están. Dubái. Están en toda esa zona, ¿no? Bueno, Pero el más alto, más un alto jeque está en hace el Dubái. suyo y luego el otro dice, no, yo lo quiero más grande. Y van y dice, hazlo lo que sea, 3 pisos más grande, pero hazlo más, ¿no? Y así han estado. Y que han estado, y están compitiendo, pero ahora en todos lados, ¿no? Sí. Ahora de repente es, ese compró el Chelsea, yo Yo compré quiero el comprar Newcastle, el... lo acaba de comprar ¿no? un jeque. Entonces lo compra otro. Entonces como que de repente están llevando ese punto de decir de yo puedo más y yo puedo hacerlo más a billetazos, precisamente creo que en un poco una dinámica que tienen en esa zona, ¿no? Y creo que esto era como decir, ¿quién trae primero el mundial a un país tú lo estabas diciendo ahorita, históricamente? Sí. El Estado primer islámico. país del Estado Islámico. Entonces, ¿quién es el que se lleva la palomita? Ok, ¿no? ok. Yo creo Sí, que son como ese tipo de cosas. son también las relaciones públicas y las relaciones exteriores que vas teniendo. Supongo que justo era lo que estaban buscando, ¿no? El tratar de sobresalir en ese sentido. Y creo que tiene más que ver con eso, pero a final de cuentas lo terminaron cediendo, con todas las complicaciones. El mismo hecho ya de tener que cambiarlo de fecha ya era muchísimo detalle, ¿no? Pero vamos ahora a adentrarnos porque a final de cuentas, bueno, estamos hablando ya de dinero y también creo que definitivamente en términos de deportes es un ejemplo el mundial y creo que todo lo que está alrededor de cómo convertir o cómo hacer un negocio alrededor de un deporte, ¿no? Ya hablábamos del fútbol como el deporte más practicado en el mundo y que obviamente ha generado a lo largo del tiempo mucho más interés de la gente por seguirlo. Y eso, pues obviamente se sirvió pues para que la FIFA con una ideología más comercial buscara la manera de poder hacer que todo esto funcionara en todos estos sentidos, ¿no? De vender los derechos de transmisión, de tener un pool de patrocinadores muy grandes. O sea, por ejemplo, Coca-Cola creo que De hecho ganan más, creo que la FIFA gana más de patrocinios y transmisiones que de la misma venta de boletos. Seguramente. Seguramente. Sí. Oye, me quedé pensando ahorita y leyendo un poco. ¿Realmente lo de mover lo del mundial no fue también por el Ramadán No sé. de los musulmanes? Porque ya es que no pueden comer ni tomar agua ni nada durante su mes No sé qué fechas son. sagrado. No sé, porque yo me acuerdo que fue que lo tocaron con uno de los futbolistas, con Salah, que es egipcio y es musulmán, entonces que le iba a complicar jugar la final de la Champions hace como 2-3 años, justamente por el Ramadán de sus El creencias. pretexto oficial fue el calor, ¿no? Pero el repechaje lo estuvieron jugando ahorita, a mediodía, que supuestamente era, no se puede. Pues ahí sí, quién sabe. Es interesante, ¿eh? Análisis, aquí tenemos datos. Ahora, Datos ahí. que el mundial como tal, hablamos ahorita de los patrocinadores, a diferencia de algunos eventos deportivos, como podría ser, por ejemplo, el Super Bowl. El Super Bowl, pues definitivamente es un evento que es mucho más de los Estados Unidos. A nivel internacional es de los que más se ve como un solo evento. Sí. Normalmente creo que llega como a los 300, ¿no? ¿Cuántos? 300 millones de... Más o menos, pero ¿Espectadores? creo que sigue siendo, o más. creo que sigue estando arriba en la final del mundial. Ah, No, claro. no sé, pero normalmente los mundiales miden arriba de 3,000 millones de
Sí, pero concretamente la final vistas, ¿no? del Mundial sí se ve más que el Super Bowl. Ok. Ahora, pero fue el Super Bowl no termina por salir del entorno americano, ¿no? O sea, como Claro. que al final del día es muy, sigue siendo muy local. Acá normalmente las marcas que entran en los mundiales son marcas que tienen ¿cómo se llama? Más Pues- presencia internacional. Exactamente, ¿no? Sobre todo buscan eso y qué son las marcas que están ahí normalmente. Adidas Es- como patrocinador de balones. Adidas que ha tratado de mantenerse porque Le ha básicamente ha costado. estado casi todo Sí. el tiempo. Coca-Cola Coca-Cola, como patrocinador. Y que lo ha tratado de cuidar mucho, ¿no? Sí. Porque según yo, Pepsi sí ha hecho sus Sus pininos. intentos por tratar de colarse por ahí, pero de alguna manera pues están muy amarrados. Y obviamente la cantidad de dinero que deben de estar manejando y que seguramente son contratos multianuales. Y tal vez estamos hablando de más de 20 años, no sé cuánto lo estén manejando, pero seguramente lo tratarán de amarrar por mucho tiempo. Es algo que te hace ver el interés que tienen en este sentido, ¿no? Y además, lo ves en el interés que tienen por el Mundial y el interés que tienen por las selecciones individuales, ¿no? Que normalmente es lo que ves también mucho, que es caso, por ejemplo, lo que pasa con México, en cuestión de también el apoyo, que aquí en México pasó muchas veces como ese tema de la selección, ¿te acuerdas que tenía su patrocinio con Coca-Cola? Sí. Pero la Pepsi por fuera agarraba y patrocinaba a varios A de jugadores. los usuarios. Perdón, de los jugadores. No sé si te acuerdas que en algún Cuauhtémoc momento. Blanco, Rafa No, y en Márquez. algún momento traían hasta el entrenador con la Sí, Volpe. ¿te Con la acuerdas? Volpe. También Bimbo. Los Y había traía. anuncios de los dos. Sí. Había anuncios del entrenador donde salía con la selección y Coca-Cola. Y anuncios que estaba él sin la selección, pero con Pepsi. Y estaban en el mismo tiempo. También con Movistar y con Telcel pasó lo mismo. ¿Con quién? Movistar y Telcel. Movistar era... Bueno, no sé si sigue siendo patrocinador de la selección. Era, no sé si cambió. Creo que ahora es AT&T. Ah, sí, claro que sí. Porque hasta cambiaron la red. Sí. El nombre de la red. Dice, sí, lo vi en el celular de mi novia, así de AT&T, mi selección, no sé, yo digo, espérate, dame señal primero y después le cambias el nombre, Sí, papito. sí. Ahora, ¿qué tanto ha hecho o qué tanto a lo mejor termina por afectar el tema de que de repente se dé más o se dé tanta importancia al tema comercial? A veces tal vez por encima de la parte del juego. O sea, ¿eso es algo que estará afectando? ¿Eso será algo que afectará? ¿A qué se refiere? O sea, porque comercialmente, de una forma... Digo, porque por ejemplo ahorita, Ajá. pues, el hecho ya solamente de cambiar y llevarle una sede poco probable y con todas estas circunstancias complicadas, es por un tema económico, no por un Claro. tema de Claro, fútbol, ¿no? claro. Pues yo creo que también está unado a la, pues yo creo que más reciente burbuja del valor de los jugadores en los últimos tiempos, ¿no? O sea, que ha habido obviamente un impacto significativo en cuánto valía un jugador hace 20 años Sí, no, a cuántos- claro, a no, los no. contratos que estamos viendo a día No es de lo hoy, mismo ¿no? lo que valía, ¿qué te gusta? Pelé. Pelé. Pelé Mismo- nunca tuvo un contrato alto No. porque nunca salió de Se Brasil. quedó en Santos toda su vida. Por ejemplo, yo tenía aquí algunos números de algunos fichajes que se han hecho, por ejemplo, en el 2016, de Pau Pogba De Paul Pogba al... por el Manchester United por 120 millones de euros. Sí, Que fue como, yo creo que en su momento fue como el más impactante. Y después se vino el de Neymar 222 por 222 millones con el Paris con el Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Que ese fue el que rompió el mercado. Justo. Hasta la fecha sigue siendo el Y más de un caro. jeque Justo detrás, hablando. ¿no? Sí. Y yo creo que aquí es donde vemos lo interesante de cómo un jugador al final también se vuelve una marca, ¿no? Y justo también, hablando de marcas, pues al final para un equipo representa importante tener como el jugador más caro, ¿no? Porque termina siendo también como esta onda de, pues no solo exclusividad, sino también como estatus de, pues ahorita están teniendo esta clase de equipos, ¿no? Que le Algo va a decir de espérame. Chicharito, algo va a Pero decir de lo Chicharito. interesante de lo que estás diciendo justo es el tema de que la FIFA es quien saca provecho de estas grandes estrellas. Claro. Sí, Porque en son las realidad caras del tienen que comercial. participar. Ellos no les van a pagar. Bueno, hay un tema de un dinero que se reparte entre los equipos que finalmente entran al Mundial, pero digamos que en realidad pues la FIFA no tiene que pagar por las estrellas. Ellos van a participar porque Tienen su los- selección los lleva, ¿no? Y además la FIFA como tal tiene los derechos de los jugadores. Es por eso que en el juego FIFA están los jugadores caras. licenciados, ¿no? las ¿No caras. les habían quitado ya el licenciamiento? Pues En sí. eso estaban. Ah, ok. En eso estaban. El chiste En es eso que está. durante años ha funcionado así. FIFA
acaba siendo dueño prácticamente De todos. de todos. De tu nombre. De tu nombre, de tu O imagen. sea, por ejemplo, el que estaba el otro juego, había un juego que era la competencia del juego de FIFA, Pro que es de Evolution. EA Sports. El otro, el PS. El PES, de PES, Konami. que existía. Y los nombres de los equipos y todo tenían que ser nombres parecidos, ¿no? Entonces, en vez de Ronaldo salía Romeo. Romualdo, algo por el estilo. Y salían todos los nombres así. Y no podían ser exactamente iguales. Porque no tenían derecho a los nombres. O sea, el de FIFA de EA Sports Ujú. tenía los nombres tal cual estaban los listados en los equipos porque pagaba licencia a la FIFA. Pero el otro no podía hacerlo, entonces tenían que tener los nombres con una aproximación para dar el Acá en el gatazo. CR7, el SR4, ¿no? Ándale. Ándale. CR4. Cristiano. Cristiano. Lo mismo, pero versión Waldos 1, güey. Pues así lo hacían. Así era, Ok. sí, claro. O sea, justamente, o sea, se hacen dueños de tu nombre y te pueden utilizar y obviamente sacan ventaja y muchísimo. De hecho, la dinero. FIFA llega a ser, por ejemplo, incluso en México alguna vez hubo algún tema y normalmente había un tema, por ejemplo, laboral de ahí de algunos futbolistas que en algún momento tuvieron un problema y quisieron hacer una demanda a través de digamos, de los organismos laborales en México y la FIFA los detuvo, les dijo, no, eso es con nosotros. O sea, ellos tenían en Directamente teoría con nosotros. derecho como trabajadores de hacerlo. Wow. Pero la FIFA le dijo, no, si tú lo haces allá, olvídate, te puedo desafiliar. Wow. Y si eres futbolista, ¿qué crees que hicieron? No, pues sí. O sea, es no decir, hicieron nada. si la FIFA decía algo y eso era lo que ellos decían, Sí, es como y que vas tú a tu- no estabas es de ley. acuerdo, Tu sindicato de jugadores. te ¿no? podían sacar, te podían desafiliar. Y ese es un tema complejo. Pero Claro. imagínate todo el poder que tiene en ese sentido, ¿no? Bueno, que a partir de eso, justamente ahorita que tocabas el tema, nació esta asociación de futbolistas. ¿Te Pues que nada ha acuerdas? funcionado, ¿no? Que no ha funcionado, pero después de eso, muchos medio les dieron castigo. De los de la Fed- De los de la, sí, o sea, les levantaron la canasta, por así decirlo, a muchos jugadores. Que justamente por ese tema de que la FIFA dice, a ver, espérame. Pues estamos hablando que sí, la FIFA tiene La muchísimo FIFA tiene poder. demasiado poder. Y obviamente impacto político, económico. Económico, social. O sea, quítale a México el fútbol que ¿Tú qué, haces. tú, güey? qué, tú qué tan bueno o malo ves eso? Yo lo veo malo. Porque Sí, ¿no? generamos una codependencia a un organismo que de plano Es Que es entretenimiento. un monopolio. es un monopolio. O sea, y que además su objetivo central sí es ganar dinero a costa del fútbol, pero ya no deporte, sino ya imagen, ya Como- dinero. O sea, como un modelo económico. Claro. Entonces, vuelvo a la pregunta que te hice hace rato. ¿Qué pasa si le quitas el fútbol a México? Sí. Puta, sí, nos damos de balazos, güey. Al menos yo sí digo, ¿qué veo? Claro. ¿Rayuela? ¿Canicas? Pati Chapoy. Vamos a poner Chapoy. O sea, Vas a ver hoy, escuchas Thinking Business. Eso O sea, siempre. hay esperanza. Hay Dios esperanza. da, Dios quita. Hay esperanza, pero a fin de cuentas es el medio, al menos aquí en Sí, México, claro. es el medio por el cual mantienes despistada a la sociedad. Haces cualquier cosa, Cortina de humo. cortina de humo, mete un fichaje de un jugador brasileño a Querétaro y te deshaces de cualquier cosa. Ahora, hablabas hace rato precisamente y vamos al punto de que son los mundiales. O sea, realmente terminan por ser una fiesta mundial, ¿no? O sea, la mayoría de los países en los que participan y sus equipos están ahí Es el mes y más muchos feliz de mi otros vida. y muchas otras personas alrededor del mundo, básicamente en los horarios en que empiezan los partidos se detienen las detiene el actividades mundo. y la gente está alrededor del televisor viendo normalmente los partidos, sobre todo aquellos que llaman más la atención, ¿no? Y esta es una de las cosas que definitivamente hacen diferente en este sentido el mundial, precisamente porque es algo que muchos países comparten, ¿no? Claro. Y que a veces, pues también, a veces se complica. Yo me acuerdo todavía que el Corea-Japón, que era que tenía los horarios más raros. En 2002. Sí, pues salías en la madrugada, ¿no? Para poder ir a verlo. Ir a verlo. Pues, por ejemplo, creo que ahorita los más temprano aquí en Hora México van a ser a las 4 de la mañana, si no mal recuerdo. Ok. Normalmente tratan de poner los horarios más cómodos para el país Globalmente, de la ¿no? gente Bueno. de los que participan, Ajá. ¿no? O sea, ponerlo ya sea medio intermedio o entre... Uno va a llegar aquí bien amanecido después de ver Argentina. Bueno, no, Argentina-México juega en la tarde. Algún partido interesante. Seguramente alguno quedará por ahí. Pero, entonces, ¿cuál va a ser el primer partido de México? En este mundial Ah, es contra Argentina. Argentina. Argentina, abre. Si no mal recuerdo, si abre contra Argentina. Ok. Y ahorita platicando un poquito del impacto del fútbol
pues en las economías. Estaba teniendo números del 2018 que la Liga Premier, que creo que es la más grande, la de Inglaterra, generó 4.800 millones de euros. La española, 2.500 millones de euros. Y la mexicana, sorprendentemente, 1.700 millones. Y hablando en concreto solamente de España, o sea, los dos equipos creo que más relevantes. Madrid y Barça. El Barcelona únicamente como equipo generó 648 millones de euros. El Real Madrid 670. Que en España el impacto laboral que tiene el fútbol es de 120,000 personas que están trabajando de manera directa. No manches. Y además el fútbol en España representa el 1,7% del PIB. O sea, ¿qué impacto? Y que aparte también tienen, o sea, España son muy buenos, o sea, son dioses de la mercado, o sea, del marketing en español. España tiene un marketing deportivo impresionante, güey, ¿sabes? No, y el deporte en general, ¿no? O sea, ¿tú crees que este impacto lo podemos empezar a ver, sobre todo ahorita platicando de este tema, de cómo los jeques quieren involucrarse un poquito en el tema de conversación mundial? ¿Lo ves? En España no han entrado jeques, ¿verdad? ¿La Liga? La Liga. Lo que pasa es que la Liga española es una de las ligas muy creo conservadora y más desiguales, ¿no? Sí, es muy conservadora y los únicos dos que tienen dinero, o sea, dinero, bueno, dinero. Ahorita el Barcelona no tiene. Bueno, ahorita el Barcelona está en deuda, pero el Atlético, Real, Barcelona y quizás Sevilla, Villarreal, me atrevería a decir cualquiera de esos dos, son los que están mejor. Pero es una liga muy desigual. Sí, ahorita mencionabas precisamente la Premier y la Premier creo que es el ejemplo. Es la que más tiene porque atrás. Lo que han hecho, fíjate, una de las cosas que pasaba y que precisamente aquí normalmente en el Mundial lo que se trata de hacer es que de alguna manera reparten parte del dinero y dependiendo de cómo vas avanzando te toca más o menos, ¿no? Y se supone que es parte del por qué pues, los países están participando y les interesa obviamente tener ahí la ganancia de participar y de lo que puedas lograr en la parte deportiva. Pero precisamente la Premier, que es la que ha podido vender sus derechos de televisión más caros, lo que hicieron en su momento fue una reingeniería en lo que trataron de hacer es que todos los equipos en Inglaterra reciben, es decir, en España pasaba que si tú querías tener los derechos de televisión, le tenías que comprar por individual a cada uno. Entonces comprabas lo del Real Madrid o lo del Barcelona. Y entonces al Getafe nadie le quería comprar sus derechos por todos los partidos y le decían, no, nada más dame el del Real Madrid y el de Barcelona. Entonces el resto no les compraban porque no les interesaba. Creo que la única que lo ha hecho así hasta ahorita en la liga fue Movistar Plus, ¿no? Que tiene los derechos de la liga. Creo que ya hicieron algunos cambios, pero el hecho es que no funcionaba de esa manera. Entonces obviamente la diferencia entre el dinero que ganaban unos y otros pues era enorme, ¿no? En México, por ejemplo, pues casi todos los equipos tenían una televisora que les pagaba derechos y ya tenías, de ahí es de donde salía la mayor parte del dinero sí, me consta. De los equipos, ¿no? Pero en la Premier lo que hicieron es que, por ejemplo, el monto que tienes ahí que eran 4,800. Okay. Según yo nada más de ahí, de los derechos de transmisión eran como 3,600. Wow. Y creo que a nivel mundial. Y creo que eso lo que hacen es que justo se reparten parejos y luego una parte una parte de lo que reciben se reparte parejo para todos los equipos y otra parte es y además una de esa cantidad, un porcentaje importante va a fuerzas básicas. Wow. Y otra parte, ¿no? Se las dan por los logros deportivos. Entonces, de entrada tú ya sabes cuánto tienes de dinero porque te va a tocar tienes como un ingreso fijo. Exacto. Más aparte lo que ganes a tus conforme resultados. Vayas avanzando, exacto. ¿Sí? Entonces eso es algo que es bastante interesante. Y luego encima llega un jeque y te pone más dinero sobre la mesa, pues no. Pues adelante, ¿no? Que ahorita los jeques son dueños de los clubes más importantes de Inglaterra. Claro. Entonces hay buena lana ahí. Y estaba el ruso, ¿no? El que era dueño. Pero se salió, ¿no? Acaba de salir. Sí, porque lo obligaron a venderlo. Que era gasero, ¿no? Era de Gazprom. Sí, por todo este tema de Rusia ahorita, ¿no? Y luego, la otra liga que ha hecho muy bien las cosas en ese sentido, creo que es de las más parejas en general, entre comillas, porque también el Bayern se la ha llevado, pero la liga de Alemania también termina por ser muy pareja, y una de las cosas que tienen ellos es que el nivel de asistencia promedio de sus estadios es el más alto del mundo. Es decir, es una semana con semana, sus estadios se llenan, casi siempre tienen ya los abonos pagados y tienen una cantidad bastante interesante, lo cual les permite tener un ingreso fijo todo el tiempo, ¿no? Tienen un flujo, porque pues aquí no, ¿verdad? Pero fíjate lo curioso, no necesariamente esas ligas terminan siendo
ni las que generan más, por ejemplo, en términos de selección. No. O sea, porque Claro. Inglaterra tampoco es que sea una de las selecciones que más llama la atención. Te aseguro que no tiene tantos patrocinios como de repente por ahí tiene la de México o por ahí se están peleando, porque de hecho México, incluso para su firma, en este caso de las camisetas que es Adidas, es la más importante. Siempre ha Órale. estado entre la primera y la segunda Sí. y de hecho muchas veces ha sido la que más ventas tiene. Y es a la que el diseño le echan más ganitas. Los han cuidado Porque saben- mucho por eso. Salvo esta última edición, ¿verdad? Que vimos hace rato Juan Manuel y yo. Pero fíjate lo que estamos Aberrante. hablando. En México, Sí. o sea, por ejemplo, estamos hablando de México. O sea, realmente es un país, no somos un país desarrollado, no estamos para tirar el dinero para arriba, y mucho menos ahorita. Y sin embargo, mucha gente ahorra para irse al mundial. O sea, hay mucha gente que ahorra toda su vida para ir a un mundial. Yo estoy ahorrando Y esa para es el siguiente parte, mundial. eso es parte de las cosas que tienen como en la Para ir al cabeza, ¿no? Jalisco. Claro. Y lo hacen, y lo estábamos hablando ahorita precisamente de la cantidad de gente que viaja, ¿no? Particularmente, incluso creo que eso llegó a desarrollar muchas otras cosas en cuestión de alrededor del fútbol mexicano. México fue de los pioneros, o sea, México como país fue de los pioneros en desarrollar el tema de las transmisiones de los mundiales a llevarlas un poco más allá de solo los partidos. Es decir, normalmente Con lo las que coberturas, pasaba, Como el ¿no? reporte detrás. todas ¿no? las coberturas de que, o sea, de Tenemos llevar al gente. compayito. Normalmente Compañito. las televisoras llevaban a los que estaban en el estadio Y ya. y llevaban unas o dos, tres personas que andaban por ahí y hacían Ciertas reportajes, cápsulas, ¿no? exacto. Y era lo que mandaban a su país y salía en los noticieros y en otras cosas. Y México fue de los países, Concretamente Televisa, ¿no? Fue el primero. Porque no, TV Azteca. Bueno, Pero- de Imevisión fue Bueno, de Imevisión, sí. con José Ramón. José Ramón. Fue de los Pues ya primeros ves, ya es como le que da se el zape llevaron. al niño. que se llevaron a un equipo de gente y además empezaron a llevar gente que además eso se volvió tradicional y que se volvió para nosotros en México una tradición, el hecho de que ya no era nada más los partidos, sino ya tenías programas durante el Mundial. Tú estás esperando los programas de la noche en donde es una cuestión, en donde ya meten comedia, el cultura, resúmenes y meten un montón de cosas alrededor del Mundial que antes no era. Es decir, O que en otros básicamente era el países no ves. resumen. Ujú. Antes no, No el partido veías. y ya. Pero de repente pasaba que llegaban los japoneses y veían, oye, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y se empezaban a preguntar por qué era la dinámica, porque nadie veía que llevaran tanta gente. Televisa y TV Azteca durante mucho tiempo eran de las televisoras que más espacios tenían Órale. ocupados en los centros de televisión. Pues yo me acuerdo que Televisa en... ¿Qué habrá sido? 2010. Que llevaban a Derbez, a Facundo, al Compayito, Justo. todo el equipo de comedia y... O sea, Sí, eran, claro. eran los únicos que traían el relajo ahí. Pero eso, por ejemplo, no lo hicieron hasta después de que los arrasaron los de Los de TV TV Azteca Azteca. cuando llevaban a Andrés Bustamante. Sí. Que Andrés Bustamante fue, yo creo que el de los primeros cómicos que fueron, que los Sí. llevó José Ramón. José Ramón. José Ramón era su profesor Ujú. en la universidad y se lo llevó. Y cuando fue la primera vez, Andrés Bustamante, creo que llevaba una maleta con pelucas y empezó a hacer sus coberturas desde allá y pegó. Y a partir de eso, Televisa le quiere copiar y empieza a buscar tener la misma fórmula. Y le fueron metiendo más y más dinero. O sea, en un momento dado estaba en TV Azteca, tenías a Andrés Bustamante, que era el máster, y a Broso, y en el otro querían competir, le llevaban a Eugenio Derbez, Omar Chaparro, no sé qué, llevaban un montón de gente, pero era realmente, por eso decíamos, las coberturas que hacía México en ese sentido, llamaban la atención a todo el mundo porque nadie tenía sets tan grandes ni tanta gente trabajando durante ese tiempo en los mundiales. Es que realmente México impone mucho en presencia en mundiales, no concretamente en el ámbito futbolístico, De aficionados. pero los aficionados, el derrame económico que genera, o sea, Que además, los que están en México y los que salen de Estados y los Unidos. que están allá en Estados Unidos. Porque también hay muchos paisanos sí. que están en Estados Unidos Ellos que ganan que en también, dólares. exacto, que ganan en dólares y GPI, siguen a la GPI. selección, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que ha hecho específicamente para México que los mundiales también tengan una relevancia importante, ¿no? O sea, y que México, además, se vuelva importante como que para que los países sede digan, oye, pero sí viene México, ¿ah? No, es Sí, decir, ¿eh? que me quedo sin el alma de la Porque, fiesta. ¿qué pasa? Sí, o sea, porque Salvo ahorita en Qatar. definitivamente... Salvo Salvo Sabe en de Qatar, Qatar. que aquí ya no aplica. como que no hay alcohol, como que no puedo hacer mis desfiguros. Y obviamente está prohibido el
Ah, sí, bueno, Sí, sí. no. No, ese sí debe. Oye, pero O ese hasta te lo Ese sí aplaude. se puede, yo creo. Oye, pero tengo entendido que cuando... Yo creo que ese se podría, ¿no? Hasta te aplaude, ¿no? Te Te aplaude. avientan Ándale. diamantes. Petrodólares, ahora le tengo. Petrodólares. Barriles. Oye, yo la neta, o sea, pero con ese tema, con este grito homofóbico, creo que la FIFA había dicho de que multaría, ¿no? Es que no es grito Multaría- homofóbico. Multaría a la selección. Pues empezaron Ya precisamente empezó con el todos debate esos otra temas. vez. Es que no es un grito homofóbico. Ellos quieren tener pertenencia de todo. Sí, pues era otro tema. Digo, la forma en que estaba hecho, digamos, era El algo- contexto era otro. Pues sí, ¿no? El contexto era como de fastidiar a alguien, así como en su momento la Sí, como canción de decirle. Molotov, ¿no? ¿Era? Como, por ejemplo, puede ser este grito, le puede decir incluso otra cosa, otra palabra, ¿no? Que Pero- lo trataron de explicar, no se hizo. Pero ¿sabes qué? Creo que sí pasó y que justo es como el tema de qué es lo que va a pasar y cuántos mexicanos van a terminar arrastrados y arrestados porque fue el tema. Te estaban diciendo, si vuelve a pasar No esto, lo te hagas. castigamos. Y los castigaron. Y Llevan varios castigos para la Sí, selección. llevan varios castigos para la selección. Pues no pero por yo nada pero es que es una manera- Cambiaron el nombre, ¿no? De la Liga Grita México, una cosa así. Grita México. Ajá, justo. Pero ¿Cómo? es que antes de nacer era Liga BBVA MX Ajá. o Liga Bancomer MX antes de la payasa de BBVA. Pero la temporada pasada o la antepasada fue Grítalo México Ajá. 2021, fue en 2021. Entonces, fue como fomento a no gritar La palabra. eso, Ajá. pero lo hacían los aficionados. Aquí en Spotify está peor que decir Voldemort, ¿no? Sí, güey. O sea, justamente Sí. lo hicieron para que la gente no gritara, pero la gente no lo estaba haciendo Querían con el afán. convencerte de que gritaras otra cosa. Ajá, pero el afán no era tanto de denigrar, sino era como la manera de meterle presión a la selección, ¿sabes? No, y además es... Y a cualquier equipo aquí en la liga. O sea, es Claro, la pero manera además de es como manifestar. parte del folclore del... Es que es el folclore mexicano. Exacto, o sea, Claro. como son... Yo- como yo- el típico que le gritaba que si trabajaba para Televisa y cosas Sí, por sí, el sí. estilo, ¿no? Sí, no, yo ¿Cuánto te dieron? me declaro, extraño un chingo gritar eso. Ya no podemos comercializar este podcast. Pero lo que voy, preciso, sí, ya nos sacas de Corte comercial. desmonetizar. Monetizar el episodio. Eh, Ahora sí puedo decir. Ay, No. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no, tal vez no lo escuchen. Pero nada más volviendo al comentario, fíjate que además lo que siento que terminó pasando es que como decían, si dices eso te podemos sacar de la clasificación. Y, Es ¿sabes? México. Y vienen las multas. Oye, si sigues diciendo eso, ahora sí. tal vez te multe otra vez. O sea, creo que le fueron bajando. Lo único, O sea, que, lo creo, único que sí, es hicieron como- fue jugar a puerta cerrada. sí, pero a final de cuentas, o sea, pero era como, bueno, Sí, dinero. casi el papel de la ONU en la guerra, ¿no? O sea, es Ándale, así como de, ya por tu como el meme que dice, oye, que no vuelva a pasar, ¿eh? O sea, como que al final dijeron, ¿sabes qué? Es que es México, no lo podemos dejar Pero es que fuera. cuánto le pesa. Ah, ya veo, Exacto, por lo ya veo. mismo que estamos hablando. A final de cuentas, la FIFA gana de todo. Hasta de Oye, los que visitan. como qué Claro. porcentaje estimadamente será de los visitantes que vayan a Qatar mexicanos? Tanto Uy. Ahorita buscamos creo que sí de había un algún dato. tanto Mex como Tex-Mex. Tex-Mex. ahorita checamos, pero Iba a decir seguramente... otra cosa. Pero Pero acaba entonces- en Mex. Sí, O sea, justo lo interesante, y lo estamos diciendo en julio, va a ser ver cuántos mexicanos terminan teniendo problemas en Qatar. no, sí, o sea, Twitter va a ser una joya para ¿Y ese qué es lo que va a entonces. terminar pasando? Si Qatar termina por hacerse de la vista gorda, Probablemente. Mira. Pues va la mitad de su población. ok, más o menos se estima que 80,000 aficionados harán el viaje para Qatar. De México. De hecho, otra cosa que pasaba mucho con México es que no nada más era la gente que compraba sus boletos, pero por ejemplo, vienen un montón de promociones en las que la comercial mexicana compraba vuelos y básicamente era, te ganaste el vuelo, Francis, ok, tu vuelo sale ahorita a las 10, te subes al avión, llegas allá en, no sé, dependiendo de dónde ibas, 12 horas, bajas del avión, te llevan al estadio, Te regresan. pues mira. ves el partido, sales, te regresan al estadio y te traen de regreso a tu Justo. casa. Un Y eso repo- hacían muchísimo. Un reportaje de TV Azteca Deportes Te llevas sus toppers con atún dice para no estar. que México fue el Los país con destapas. más aficionados en el Mundial de 2018, llevando cerca de 44,000 mexicanos fueron. No es cierto, mentira. Yo tengo otros Ya me datos. perdí. ¿Tú qué encontraste? No es cierto. Era para citar al señor presidente. Bueno, el punto es que cabezamos la lista de No, los sí, mayores 44,000 visitantes. aficionados en el Mundial. Por eso yo creo que le fueron bajando al tema de... O sea, si empezaron a hacer de la vista gorda con el tema del grito, porque a final de cuentas era... Te multo, pero me beneficia, pero no lo hagas porque no. Pero... Exactamente.
Entonces creo que en ese sentido México pues ya tiene cierto poder de decisión. Pues no de decisión, pero simple y sencillamente a lo mejor no te van a dejar decidir, pero también como Es que no te compadrito. van a castigar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Claro. sentían que se estaban dando un Balazo tiro en el pie. sí. Entonces, a final de cuentas, lo que terminaron haciendo es pasarlo por alto, pero creo, o sea, justo ahorita en todo este tema y de por qué Qatar quiere entrar en esto y en lo que se van a meter, vuelvo a lo mismo. O sea, el simple hecho de estar recibiendo casi la mitad de tu población, lo que te implicaría eso en cuestión de logística, seguridad, policías y todo eso, con los desmanes y las cosas que hayan, se les van a salir cosas de las manos. Entonces aquí más bien va a 100%. estar qué tan flexibles van a ser y qué tan inteligentes van a ser para empezar a dejar pasar ciertas cosas que no son tan importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas Sí. nunca has hecho esto, nunca has recibido tanta gente. ¿Y qué vas a hacer si te empiezan a salir algunas cosas de las manos? No, y también si quieren ser un centro turístico, pues tienen que ser bien vistos por el mundo, ¿no? Sí, te imaginas si de repente empiezan a ver el que tienen a cientos de personas encarceladas por esto o por lo otro, pues ¿qué vas a hacer, no? Y todas las embajadas ahí, tratando de recuperar Vamos a ver a sus... Marcelo Ebrard ahí. Oye, regrésame a mis mexicanos, por favor. Creo que esa parte no la pensaron también y lo complicado que se les puede volver en un momento dado, porque ellos pueden tener sus reglas, Es que todo pero lo al van a final ver de mal. cuentas tener tanta gente de fuera y en la fiesta Y y de en lo tantas que sea, culturas. ¿cómo le haces? Luego Sí, México imagínate. campeón del mundo. Pues, oye, ¿cómo nos van a controlar? Las brasileiras que quieran bailar samba y todo eso. No pueden usar y- bikini. y alrededor, pero es a la que voy, Y ropa imagínate. vistosa. A ver, se ponen a bailar ahí en la plaza y alrededor todos los Sí, yo me acuerdo- miles de aficionados van a dejar que se las lleven. Yo me acuerdo de una cápsula del Mundial de Río. Ahí tienes al Vítor poniendo bloqueador a las brasileñas, cosa que no va a poder pasar este mundial. Sí. Pero es que imagínate cuando tengas esas masas ahí en el entorno. Es que volvemos a lo mismo. Es una mala sede si lo vemos desde el contexto de integración social. Sí, o sea, creo que está ese es muy un limitado. tema, o sea, ellos tendrán sus ideologías, pero en el momento en que en que quieres participar en esto que es mundial, Yo creo que tenía que dar una flexibilidad Sí. al menos de lo que dure, ¿no? claro, porque va a ser ese el tema, o sea, ¿quién te lo va a quitar que al final de cuentas pase eso y vas a tener, imagínate a 2,000 personas reunidas en esos lugares y estén celebrando y se les olvida y que dónde están y están empezando a celebrar? Y entonces cuando las quieran levantar y están los otros 1,500 personas, quieres levantar a 4 personas y las otras 1,500 las traten de cuidar. ¿Cuántas Está cañón. personas vas a tener tú en seguridad para llevarte? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué tan estricto vas a ser Riguroso. y cómo vas a quedar ante los ojos del mundo? Porque esa es otra. Vas a tener cuántos ojos sobre tu país durante ese tiempo. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que no pensaron y que si no lo saben hacer de forma correcta les va a traer muchos problemas Yo creo que tiene que pensando ser- también hacia el futuro, ¿no? O sea, Claro. si además piensas hacer un lugar en donde la gente vaya y visite y ahorita quedas mal, te olvidas de eso, ¿no? Hubo un caso polémico en el 2021. No sé si alguno de ustedes les escuchó de 44 modelos en Dubái. Fueron detenidas y arrestadas por 6 meses No me digas porque se eso. tomaron fotos, se tomaron fotos para un medio, creo que de Ucrania, y las multaron por $1,000 a cada una y además estuvieron arrestadas por 6 meses por posar desnudas en un balcón en una torre en ¿Y Dubái. si estaban desnudas o no? Sí, estaban desnudas. Tengo las Pero pruebas. Tengo las pruebas. Yo- No, es un reportaje de Infobae que justo... No te creo. A ver, Ya aquí estoy en... No. Pero, envíame tus fuentes, por el amor de Dios. No, sí, Queremos aquí ver está. las fuentes. pero justo fue uno de los casos, también escuché de un reportero que fue de viaje primero, estaba en Las Vegas, justo, consumió Sustancias ilícitas. sustancias ilícitas y cuando viaja a Dubái, justo en el aeropuerto lo ¿Da detienen, positivo? da positivo en un Un antidoping. en un antidoping y el cuate fue multado, pero por consumir drogas Pues, en otro que país. tiene ahorita una chica de la NBA, ¿no? En Rusia. El caso. me suena. No sé, es una que le encontraron wax, cera de cannabis. En- ¿Y está arrestada? Sí, algo así. Digo, pensé que sabría porque
les gusta el El cotorreo, ¿no? El baloncesto, güey, yo casi no, mujeres, pero... ¿no? También nos gustan. No, pero las mujeres. justo yo creo que esta clase de noticias, tomando en cuenta el objetivo que tiene pues estos países dentro de, no sé, Emiratos Árabes, que justo si te quieres volver un centro turístico, creo que tienes que ser un poco flexible en cuanto a lo que se acepta o no Yo creo en que la diferentes países, flexibilidad ¿no? de ambas partes, o sea, también, pues, sea un estado islámico, ¿no? Pues digo, si eres visitante, pues al final de cuentas corresponde como visitante respetar la cultura y las reglas de un lugar que te está acogiendo, ¿no? Pero también, digamos, ¿qué? Dijo acogiendo. Acogiendo, güey. Ah, está bien. Este güey. ¿Sabes? Entonces, de esta parte de flexibilidad, pero al menos tanto, bueno, no, digamos como que se en esta parte, tener como el respeto a una cultura ajena, pero por otra parte también la flexibilidad de un país que digas, oye, la neta, vas a terminar gastando más en los cuerpos de policía y la fregada que si... El tema es Las que relaciones. el tema es que la historia no dice... No, Sí, la historia dice otra la historia cosa, nos ¿no? está diciendo que un mexicano va a pasar... Le va a Va a ser pasar algo. Va a ser algo. Sí, porque Algo ya si muy nos vamos estúpido. cualquiera de los mundiales, o sea, el de Brasil, el que se tiró por la borda. que Desde ese- antes, Ese, desde se antes. terminó Desde antes, castigando solo. el mexicano es... En Francia, el ¿Quién que fue el apagó que- el la- fuego, la llama eterna. llama eterna. Y así se te empieza a buscar por todos lados. Ha habido siempre algún mexicano El que, tiró, ha- no que me ha hecho acuerdo la qué nota, bandera ¿no? y se puso... No sé, Bueno, Ah, ese fue el mundial pasado. el mundial pasado. Ah, pues fue The Brian The Show, Brian Show. que tiró la bandera Rusa. no, creo que fue la rusa o la alemana, y Ajá. creo que fue la alemana después de que México le ganara Uy, qué en vergüenza. aquel qué domingo, vergüenza, Día neta. del Padre. Qué oso, qué oso. Pero pues bueno, pues somos relevantes, ¿no? Somos relevantes. importante. No en el fútbol, pero somos relevantes. Ok, ¿quién va a ganar el mundial, Ekatzin? Interesante pregunta. Tengo 3 opciones. Mi número 1 es Bélgica, el segundo es Francia y tercero es Argentina. Lo Oye, escucharon aquí primero. Oye, que también hablando, creo que este va a ser de los mundiales donde más, donde el premio es más alto, ¿no? Van a ser 50 millones de dólares al campeón, campeón. y 40 al subcampeón. 30 Es al tercer... una buena lana. Pues yo creo que también en ese sentido fue de las situaciones que trataron de hacer también para que no Más se atractivas. quejaran. Sí, sí, Lo que sí. pasa es que hubo muchos jugadores que sí empezaron también a quejarse, ¿no? Sí. Del tema de las condiciones bajo las cuales iban a estar jugando. Para muchos jugadores el hecho de jugar ahora en la etapa en que van a hacerlo, pues son como las vacaciones que tienen en el Inter entre el cambio de año. Bueno, salvo que seas la liga inglesa que juega el 31 serán de los únicos, ¿no? diciembre, ¿no? Por eso son los mejores, porque y Sí, el, pero y oye, el pero vein- y el eso- día de Navidad. Y Oye, juegan pero en día de sí, Navidad. pues yo creo que influir bastante en los países fríos, ¿no? O Y sea, sobre todo va en el rendimiento de los jugadores, ¿no? sí, Diferentes imagínate. condiciones climáticas, jugar en Pues temporadas sí, pero diferentes. justamente ese era un tema también que se tocaba con lo de las sedes, que muchas veces se espaciaban más los partidos para darles recuperación a los jugadores porque tenían que hacer el viaje de tal sede a tal sede, atravesar casi el país. Que fue el caso de Rusia, ¿no? De Y además, Rusia, exacto. el cambio entre Rusia y Qatar, o sea, Rusia había viajes larguísimos, ¿no? O sea, entre lugares por, ahorita por el quién- tamaño de Rusia, y ahora, pues, ¿qué? como ir aquí Agarra al el metro. Real Metro. Es como ir de aquí al pueblito. Sí, Llegas o sea, rápido. realmente, eso es una Pero diferencia. imagínate en que esto, ¿no? 2 millones de personas quieren moverse el pueblito al mismo tiempo. No, pues es imposible. Pasa lo que aquí en Querétaro. Se frenan antes de subir un puente. Sí. Ah, pero ¿cuánta gente cabe en un estadio? Allá, yo creo unas 40. No creo que vayan a tener tanto problema por eso. No lo sé. Pues es que realmente, y a lo mejor si está cerca del lugar en donde va a ser y eso está caminando, Caminando. ¿no? Pero con el calor. Bueno, Tormenta de arena. No, pero es invierno. bueno, ¿Quién sabe? Teóricamente se ¿Quién supone sabe, que no? la temperatura va a la estar verdad, más la verdad es que regulada. nunca he ido para allá. No conozco ese rancho. Creo que tienen el mismo clima que Nopala. Uy, no creo, no, Nopala sí es bien Uy, fresquito. No. Pues bueno. Brincos dieran por tener el clima de Nopala. No, bueno, eso escuché. Pero yo tampoco dice por ahí. conozco Nopala, entonces no te puedo decir. Es como Radiador Springs, no está en el mapa. Radiador Spring. Pero bueno, esperemos que en ese sentido. Creo que si vemos en el tema de quiénes son probablemente los que más están capitalizando el mundial, seguramente México será a nivel de federación uno de los que más puede estar ganando. Creo que en esa parte, y hay muchos países que le tienen mucha envidia a México, ¿no? Y que además, de alguna manera, por ejemplo, países como Uruguay creo que tiene que son como 5 millones de De población. población.
Sí. Normalmente tienen selecciones bastante competitivas y han llegado más alto que México en los últimos mundiales. Sí. Pero ven y dicen a México, es que cuando ves la cantidad de dinero que maneja México en cuestión de presupuestos y lo que tienen, pues es que es una envidia. O sea, Simplemente ves los estadios cuando juega la selección mexicana y sonan los himnos. La de México es la única que se escucha el coro del himno. Que de hecho, en el todo último en estadio. Rusia también está un video, ¿no? En donde Sí. todo el mundo se queda asombrado por Pues fue en cómo el se de Alemania, escucha, fue ¿no? contra Fue en Alemania. el de Alemania. Ujú. Que Alemania también llevaba bastante gente, pero, Venía de ser no campeón. había, pero no había comparación. Venía ¿no? de ser campeón a la Alemania. Alemania normalmente también va mucha gente, ¿no? Sí. Del país. Pero no, ni forma de comparar los ingresos de los alemanes y la capacidad económica con la de México, ¿no? No, pues no. XD. Entonces, ¿tú No, a qué mundial sí irías? A lo Ah, que sea, profe. Con tal de Latinoamérica, XD, se lo juro. ¿Salir de Latinoamérica? Pues, No, pues entonces va a ser como en 6 años. Bueno, en no, 6. No, en 6. No, sí en 10. en 10, ¿no? Sí en 10. A lo que sea. 8. No pongo pero. 8. No Que sabemos sea, ¿no? sumar. ¿Tú, Héctor, irías? ¿Te llama la atención el fútbol o Al no? Nopal, de Nopala. Híjole, no soy tan El fan, mundial. pero sí veo ¿Entras algunos juegos en de la ola del mundial cuando viene cuando se acerca o no? mundial. Solo veo los partidos de México. Yo verdad. casi no veo fútbol, pero sí conozco el mundial, sí es que me aviento varios, nada más como para ver cómo está el rollo. Para Para sociabilizar. cotorrear. Pues para meterme al training, XD, no somos chavos. Sí, también el Gabrielito tampoco Para no subirme no- al tren. A Gabrielito no le gusta mucho el fútbol, pero yo me acuerdo que el mundial pasado sí nos echamos uno que otro buen partido. En el ¿Sí? España contra Portugal. Muy buen partido. Buen partido. 3-3. Pues sí, a final de Todavía me cuentas eso es acuerdo, lo que 3-3. arrastra, ¿no? Que creo que eso es parte de lo que tiene. Y Hashtag creo que no es fue la penal. ventaja del Une gente. del fútbol, en este caso con el mundial, que termina por atraer más gente de la que normalmente está ávida Al de pendiente, fútbol ¿no? o al pendiente del fútbol, y que se convierte pues en una cuestión Social. más social, ¿no? De hacer, de repente reunirte con la familia, por con los ejemplo. amigos, dejar de trabajar durante un par de horas mientras ves Sí, justamente lo que iba a mencionar. partido. Aquí en la oficina se va a suspender actividades mientras estamos viendo el mundial. Aquí siempre lo hemos hecho. Todos los mundiales Bendito siempre vemos Dios. los partidos, eso es un hecho. Y normalmente sí arreglas algunas cosas y todo, pero eso sí ha sido Pero esa era la edición. Y no en nada las más es escuelas, aquí, o ¿no? sea, en Yo me general. acuerdo en la primaria mundial Exacto, de 2000, repente y escuchando- Todavía en el 2006. llevabas alguna telecita o, Sí, sí, sí. o escuchando en el O en tu radio, lo ¿no? que En tu fuera. radiecito Sí. acá personal de pilas que estabas así pegadito, nada más escuchando la narración. Es que Nopala... Tú comprenderás. El AM, el Yo AM. dije, ¿La radio? Y en ¿Tú AM cuántos todo años ese- tienes? La M. No. No, pues una disculpa. Ahora sí aplica, tú comprenderás que Nopala... Sí, claro, no, claro. Y además lo escuchaba en ruso porque era Era la agarraba- que llegaba. Era un radio de onda corta, pero pues de todos modos ahí como que se animaba y ya como que Sí, veía. o sea, yo sí me acuerdo en mi escuela que ponían la La tele. y Y de todos que ahí andabas Cada con- quien ponía sus 10 pesitos para la pizza. No, y andabas ya con tu cuello ya bien cansado de estar volteando hacia arriba. No estás así. Y aparte todos sentaban en el piso porque pues no cabíamos todos ahí donde Y ponían. las niñas así como de... ¡Ay, ya cámbiale! Sí, pues sí, claro. Sí, digo, sin ser partidario de algún género, pero pues, generalmente eran las que, al Hablando menos en mi del vida, común denominador. el común denominador y al menos en mi vida y en mi experiencia eran las que siempre estaban, ya cámbiale. 100%, 100%. O se dormían, ¿no? ¿Incluimos? ¿En qué? No, Sí. se dormían viendo el mundial. Muy bien. Vale. Pues bueno, vamos a terminar ya a cerrar el episodio. Yo honestamente no sé cómo concluir. Diría, en vez de investiguen, Vayan a sería... Qatar. En vez de investiguen, sería, pues, véanlo. Vean el mundial. No, si investiguen, a los que van a ir, si tienen que investigarle todo. Sí, sí, va. Sí, la- todas es lo que no pueden Pues hacer. empieza a leer una vez, Katzin, ya que estás en eso. Bueno, obviamente, Investiguen. claro que sí, mi frase célebre, tienen que investigar. Para todos aquellos, iba a decir radio escuchas, pero no nos escuchan en el radio. No. Todos aquellos Podcast oyentes, escuchas. todos aquellos oyentes que tienen el dinero para irse a Qatar, estén ¿Invita? atentos, que nos inviten, pero que estén atentos sobre todo a las reglas, los códigos de vestimenta y los códigos de conducta que tiene el país, porque pues sí, por lo poquito que platicamos y lo que hemos leído, son bastante estrictos en estos temas. Sobre todo, justamente lo comentaba Francis, a los que vayan les tocará ser invitados y se tienen que respetar en cierto punto las reglas del anfitrión, que quizás sí deberían ser un poco más flexibles, pero pues no hay de Hay que otra, entender, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Entonces es cumplir, es una norma social, ¿no? De respeto.
Y pues esperar que ya llegue el anhelado inicio del Mundial. Qué bueno. Héctor. Nosotros previo al episodio estamos hablando un poquito respecto a inversiones y algunos temas parecidos. A mí me gustaría hablar un poquito respecto al fútbol y el cómo nos podemos involucrar. Si tú eres espectador del fútbol, creo que también puede ser una buena fuente de ingresos. Actualmente, las vías de ingreso más relevantes en el fútbol, según un artículo que vi de Deloitte, obviamente son las retransmisiones, no solamente televisoras, sino también ya hay varias plataformas digitales que se quieren unir a transmitir partidos de fútbol. Obviamente el boletaje, abonos, etcétera, ya lo platicamos. También en cuanto a mercadotecnia, todo el merchandise que gira alrededor de un equipo. Y actualmente, y justo lo que platicaba al inicio, el traspaso, compra y venta de jugadores, pues termina siendo también un ingreso relevante para algunos de estos clubes. Según Deloitte, el fútbol genera más de 500 millones de euros al año para el mundo en general. ¿Y cómo podemos sonar parte de eso? Ya inclusive hay varios equipos que cotizan en la bolsa de valores. Y unos de los más relevantes es justo creo que el Manchester United y el Juventus. Si no investiguen, hay muchísimos. La verdad, yo no soy tan fan del fútbol, pero pues ahí ya vemos cómo ya están presentes no solamente en los corazones de los espectadores, sino también en el mercado. Y justo dentro de este mismo análisis está el análisis técnico y el fundamental. Y dentro del fundamental, si tú eres un espectador y amas el fútbol y te encanta, creo que puede ser una buena opción. Porque a pesar, sumado a lo que ya tienes que analizar, tomando en cuenta una marca como, no sé, Apple, Amazon, etcétera, también tienes que analizar los resultados de los equipos, si ganan o pierden, baja de jugadores, inclusive también la compra, el fichaje también es importante. Ahorita haciendo una pequeña intervención en tu conclusión, amigo, justamente el Mundial... Ya tuviese tu tiempo. Sí, no importa. Respeta, por favor. Es un punto de quiebre para futuros fichajes. Entonces eso significa derrama económica. Sí, 100%. O sea, dentro de tu análisis fundamental está toda esta como pues noticias como fanático, que creo que obviamente si te gusta, ya conoces y puede ser un punto de partida para tú volverte pues un poquito de un trader en deportes dentro de la bolsa de valores si te interesa. Entonces creo que puede ser también una invitación a que si a ti ya te interesa el fútbol y te gusta, pero también estás involucrado y escuchándonos en cuanto a temas de finanzas y así, creo que puede ser un buen parteaguas para que también comiences a invertir. De hecho, ahorita que comentabas, justo el Manchester United fue el primer equipo de fútbol en entrar en bolsa. Sí, el Manchester. Nice. Adelante, Francis. Híjole, ¿cómo concluyo? La verdad es que es un tema... la industria del fútbol, como yo mencioné del otro, no sé qué episodio fue cuando hablamos sobre la industria de los deportes. Y con la cifra de Héctor, es una industria que ve muchísimo dinero. De Bob Esponja ese. ¿Cuál? Es el capítulo perdido de Bob Esponja ese capítulo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El de la industria del fútbol. Jamás existió. ¿No hicimos uno de la industria del deporte? Pero dejó de existir. Sí. No existió. Se perdió. Es el capítulo perdido. Fue nuestra primera pérdida. El eslabón perdido. Corte. Que pronto lo podemos repetir. Pronto por retomarlo. Pues bueno, el fútbol es el deporte rey. Ahorita en Qatar, pues viendo las cifras, tomando en cuenta que esta es una industria que crece paulatinamente a pasos agigantados, llevaron una derrama económica increíble, ¿no? ¿Qué oportunidades, al menos para el público en general? Vamos a apostar en caliente, en plataformas, en aplicaciones para... Este no es un anuncio pagado. Este no es un anuncio pagado. Hashtag maybe sí. Y pues bueno, ahorita Qatar pues se encuentra... es un tema también muy interesante, no únicamente en el sector de entretenimiento, sino también el político. Vamos a tomar en cuenta que ahorita pues, nos encontramos en una guerra, entre comillas, silenciosa, en las que Rusia está cerrando los suministros de gas a Europa. Ya se lo cerró a Bulgaria y a Polonia. Y ahorita con el invierno... estamos en un tema delicado. Acaban de cerrar el gasoducto Nord Stream número 1 a espera de abrir el 2 bajo una serie de trabas. Entonces, de ser así, Estados Unidos y Europa terminarían buscando otros proveedores, que sería pues Kuwait, Arabia Saudita y Qatar. Entonces, pues bueno, creo que Qatar hizo un muy buen análisis, tomó una estrategia excelente para ahorita estar en los dos. No hay forma de que lo supieran, ¿no? Pues, maybe sí, profe. Yo creo que son tan éticos que jamás se dirían ese tipo de cosas. No, para nada. Digo, ¿por qué diablos
¿Por qué diablos tanto soborno? ¿Cómo haces que... No, ya sé, pero ¿cómo haces que Rusia se aviente una guerra? No, profe, quién sabe, hay documentos ahí que me vieron, ¿no? No sé. Francia sabe cosas, Francia sabe cosas. Entonces, pues bueno, va a venir muy interesante, tomando en cuenta que, pues bueno, viene esto a finales de año y viene el invierno, así que Europa ahorita, vamos a ver qué pasa en Twitter. Se va a poner interesante, tanto por los castigos que van a suceder los mexicanos, los memes y pues también cómo se va a mover ahorita la situación política a finales de año. Amén. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, definitivamente creo que el fútbol se ha ganado su espacio a nivel mundial. O sea, definitivamente es el deporte por excelencia. Creo que gran parte de esto parte del hecho que es un deporte sencillo. O sea, en términos de reglas y en términos de cómo se juega. Pues de niños jugamos puedes jugar con una botella. Lo cual pues, lo hacía muy incluyente en términos generales, ¿no? Un frutzi nopal. Un frutzi nopal en algunos casos. Pero vamos a ver si de repente este tema de esta situación frenética de la FIFA de querer comercializar todo, porque incluso hay ideas de que el Mundial tal vez se haga de más equipos. O sea, se piensa ampliar. ¿Cómo se llama? Infantino, que es la persona que está ahorita a cargo de la FIFA. Tiene la idea de ampliarlo y creo que duplicar el número de países y modificar. Ahora los grupos van a ser de 3 equipos en vez de 4. Es un relajo. Y lo quería hacer cada 2 años. Creo que esta situación probablemente ya salga de... Va a haber fútbol vegano. De lo bueno. No, y de colores. Y de colores. Espero que no. Estaré totalmente en contra de algo así. Pero... Ahí se podría jugar el Chicharito. Porque Chicharito no es vegano. ¿Tú qué sabes? No creo. Eso no es posible, pero bueno, a final de cuentas aquí una de las cosas que sería interesante y esperemos que no pase y que no lo veamos es el hecho de que de repente esta situación de querer hacer tan comercial cosas no termine por matar el espíritu del juego y hacerlo menos atractivo, ¿no? Claro. En hacer cosas como esto de tratar de hacerlo más incluyente llevando equipos de menor calidad, por ejemplo, que es lo que quieren hacer, es decir, si llevas el doble de equipos a participar en un mundial porque según tú lo estás haciendo más incluyente, termine por tener partidos que nadie quiera ver, ¿no? Ok. Pues porque, o sea, imagínate, vas a llevar, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Llevas selecciones que pasaron todo un proceso para llegar ahí. Se supone que serían los mejores los que llegan. Si lo duplicas, no quiere decir que suba el nivel, quiere decir que estás llevando a los otros que antes no pasaban. Y entonces es una cuestión que probablemente en un momento dado pudiera ser contraproducente en el sentido de hacerlo tan interesante como es ahora, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, que de repente esta parte de querer comercializarlo todo no termine por darle al traste al deporte y hacerlo menos atractivo. Para negocios, en cuestión de negocios, pues creo que es interesante el ver precisamente cómo este tipo de este deporte y lo que hay alrededor del mundial pues también nos afecta en cuestión del negocio en el que estemos o cómo podemos entrar o aprovechar la ola en su momento del mundial, pues para, no sé, si yo tengo algún negocio en donde vendo comida, cosas por el estilo, pues tengo que estar pendiente de las fechas y los días en que yo sé que puedo tener una mayor demanda o cómo de alguna manera pues puedo unir algo de lo que yo hago respecto a esto, ¿no? Entonces, y ya de ahí, pues que cada quien vaya sacando sus conclusiones de cómo puede apoyar esto o simplemente nada más tratar de divertirse durante el mundial ahora que lo vamos a tener en Navidad. Entonces, bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.